Usted la próxima víctima. Bienvenidos a la revisión de la agenda económica de este miércoles en CNN Chile. Aunque no tiene los votos aún, la opción de que haya un cuarto retiro de fondos previsionales golpeó de forma histórica al Fondo E. Debido a la enorme venta de bonos que hicieron las AFP, anticipándose a los pagos que podrían hacer, llevaron al fondo más conservador a caer más de 7% solamente en lo que va de octubre y 20% en lo que va de 2021. Mientras tanto, en el Senado se buscan los mecanismos para ver cómo se puede viabilizar el proyecto. La mayor caída mensual desde su creación, esa es la magnitud de lo que está ocurriendo con el Fondo E. Mientras el A y el B registran alzas, el fondo más conservador de todos tiene su peor desempeño con un descenso de 7,35%. En esto habría incidido el alza por sobre lo esperado a la tasa política monetaria anunciada por el Banco Central en respuesta a las presiones inflacionarias, pero sobre todo a la incertidumbre política ocasionada en el contexto del cuarto retiro. Esto porque si las AFP tienen que pagar las solicitudes, significará volver a vender más instrumentos de renta fija, que es la principal fuente de inversión que tiene la administradora en los fondos más pasivos. Ahora, si miramos todo lo que va del año, el Fondo E también es el que acumula más bajas, superando el 20%. Es que la discusión por el cuarto retiro no solo ha generado este escenario en lo político, libra su propia batalla. Se arrancó. Silencio del senador Montes, que sería uno de los que está en duda. Pedro Araya, titular de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, es el encargado de recoger las opiniones de los parlamentarios para, dicen, sumar voluntades. Para poder contar con los votos que se necesitan para aprobar el cuarto retiro es necesario llegar a un acuerdo. Es que los números simplemente no dan para aprobar esta iniciativa y se requieren sí o sí votos del oficialismo. Lo que más ruido genera en la discusión es el segundo anticipo de las rentas vitalicias y hay algunos parlamentarios de derecha que podrían aprobar el proyecto si este punto se elimina. Hasta el momento no tenemos información ni ninguno de nuestros senadores ha manifestado intención de aprobarlo. Los otros votos que, como usted señala, estarían en discusión, lo que se ha dicho públicamente son del senador Sondón y probablemente la senadora Sabat. Que algunos senadores han planteado ciertos temas específicos para perfeccionar el proyecto y eso es parte del debate legislativo y por tanto tendrán que considerarse esas propuestas. Cualquier mitigación es pequeña al lado de la magnitud del daño que se va a seguir provocando. No porque usted pague en cuotas va a dejar de debilitar las cuentas individuales. Entonces, creo que el Parlamento está en una situación muy compleja. El reloj sigue corriendo y la presión porque el cuarto retiro se vea la próxima semana en la sala continúa. Profundicemos en los resultados de los multifondos y veremos cómo el Fondo E es por lejos el más afectado por, sobre todo, el tercer y cuarto retiro, si es que obviamente se aprueba. Esta es la información que entrega CIEDES, al menos en lo que va de octubre. Fondo E, como lo veíamos, 7,35% de baja, el D 5,37% y el Fondo C 1,99%. Mientras menos bonos hay en los fondos, menos es la caída o incluso empiezan a subir. Por algo el Fondo B y el Fondo A rentan en octubre porque tienen muy poco en renta fija y tienen mucho más en acciones. Esto, visto en octubre, también se amplifica a todo el año, porque en lo que va de 2021 es también el Fondo E que por lejos más ha caído. Miren, 20,31%, realmente un desplome sin ningún precedente. El Fondo D muy cerca, caída de 15,17%. El Fondo C 4,83% y nuevamente lo mismo, mucha presencia de renta fija, bonos. Miren el Fondo B, 5,82% y el Fondo A. Un año fantástico para el Fondo A hasta ahora, subiendo 11,93%. Hay factores internacionales, por cierto que sí, pero la mayoría, prácticamente 80% de las razones de estos resultados tiene que ver por los retiros de fondos aprobados por el Congreso. Bueno, y los mercados han ido reaccionando frente al posible rechazo al cuarto retiro de fondos en el Senado. En conversación con Agenda Económica AM, el gerente general de FP Capital aseguró que estos indicios son la prueba más clara de que los retiros sí afectan a los mercados.
pareciera que todavía es incierto y más bien el mercado pudiera estar leyendo de que finalmente se termine no aprobando ese cuarto retiro y ha hecho que los efectos se vayan, ¿no es cierto?, calmando. Y eso yo creo que es clarísimo cuando dicen no, los efectos no afectan, los retiros no afectan el mercado. Yo creo que la mejor prueba es esa. Además, Jaime Munita confirmó que las AFP han dejado de vender bonos de forma masiva y que es lo que ha provocado el desplome del Fondo E, un mecanismo que se utilizó sobre todo en el tercer retiro para poder tener la liquidez suficiente para pagarle a los afiliados. En estos momentos las AFP dejaron de vender masivamente bonos, ¿ese proceso al menos se ha detenido? Sí, nosotros, tal como lo comentaste tú, hemos venido vendiendo en el pasado para poder hacer la liquidez y enfrentar, ¿no es cierto?, los retiros. Claramente el Fondo D y el Fondo E, que son los fondos que tienen más activos locales, fueron, ¿no es cierto?, los que más vendieron en su momento para poder hacerse la liquidez, pero hoy día claramente estamos mirando cuál es la evolución de este cuarto retiro y efectivamente, si esto llega a ocurrir y se llega a aprobar un cuarto retiro, no me cabe duda que el efecto en las tasas va a volver a ser, ¿no es cierto?, de que los fondos más conservadores pierdan valor. Finalmente, el gerente general de Capital se refirió a las modificaciones que debiese sufrir el sistema previsional. Munita fue enfático en señalar que las AFP sí requieren cambios, pero que también hay que escuchar a la gente y mantener la cotización mixta. Creo que las AFP sí requieren cambios, y estamos de acuerdo que hay cambios en términos de cotización, en términos de parámetros que tenemos que modificar y ojalá una vez que pasen las elecciones volvamos a poner al centro la discusión técnica y no política para efectivamente buscar hoy día un ajuste al sistema que haga que podamos efectivamente incrementar los niveles de pensiones. Me parece que tenemos que avanzar en una línea, tal como lo tenemos hoy día en un sistema mixto, de poder ajustar el pilar solidario como se ha venido haciendo y incrementar los niveles de ahorro, que es la única manera de incrementar los niveles de pensiones. Más adelante en el programa seguiremos analizando cómo el mercado está viendo la posibilidad o no de un cuarto retiro y también los movimientos en las candidaturas presidenciales. Cambiamos de tema y les cuento que las ventas presenciales del comercio minorista en la región metropolitana crecieron 72% anual en septiembre. Sin embargo, mostraron una desaceleración en comparación al mes anterior. Veamos el resultado del comercio hasta ahora. Lo informa la Cámara Nacional del Rubro. En septiembre, entonces, crecimiento de 32,7% anual. Ahora, si se compara lo que se vendió en septiembre respecto a lo que se vendió en agosto, hay una caída de 5,4%. Aquí se ve entonces que hay una desaceleración. Siguen habiendo muchas ventas, sí, pero menos que en agosto, lo que podría transformarse en una tendencia. El resultado hasta septiembre muestra un crecimiento anual de 35,5% y fíjense, vestuario y calzado ya subieron más del doble que en 2020. Claramente las mayores aperturas han aumentado fuertemente el flujo de los consumidores hacia los distintos establecimientos comerciales, dando cuenta también de la importancia del canal físico para los clientes, el cual se está complementando fuertemente con el canal digital. Los retiros y las ayudas fiscales que han inyectado una gran liquidez al sistema han sido en parte los grandes responsables de este fuerte aumento en el sector y por lo mismo hacia adelante vemos una alta incertidumbre, probablemente tengamos una fuerte contracción el próximo año cuando todas estas ayudas transitorias se desaparezcan y sobre todo si no somos capaces de recuperar el mercado laboral con empleos formales y de calidad. Hacemos la pausa y al regreso en Agenda Económica vemos cómo invertir nuestro dinero en estos momentos de mucha... Estamos viviendo un momento de mucha volatilidad en el mercado chileno. En los últimos días, el IPSA subió muy fuerte ante la posibilidad de que no se apruebe un cuarto retiro de fondos. Pero algo pasó que cayó más de 3% este miércoles. Los mismos fenómenos fueron para el dólar, que estuvo cayendo los días anteriores, pero este miércoles subió a 805 pesos. Y también hemos visto cómo las tasas de mercado han estado cayendo y eso eleva el valor de los bonos y de la renta fija. En definitiva, el mercado está reaccionando a distintos fenómenos. Lo analizamos en el contacto con el gerente de estudios de inversiones de Euroamérica. Lo vemos en pantalla a Luis Felipe Alarcón. Gracias por estar en Agenda Económica.
Muchas gracias por la invitación. A ver, Luis Felipe, el IPSA había subido durante 5 días seguidos prácticamente y ahora se pegó un porrazo de más de 3%. ¿Tienes alguna explicación de lo que pasó hoy día con la Bolsa de Santiago? Es un poco difícil ver exactamente qué pasó, porque no, más allá de que en general los mercados de renta variable han tenido un buen día, ninguno ha tenido una caída tan grande, tal vez el más comparable es Argentina, pero sabemos que Argentina es un mundo aparte. Puede ser que haya gente un poco haciendo la toma de utilidad en los últimos días. El IPSA incluso en algún momento estuvo bajo los 4.000 puntos. Ayer se acercó a los 4.200 y como hay muy poca liquidez, independiente de que los últimos días venía subiendo, es cosa que se produzca un poco de venta y el efecto sobre el indicador total o sobre las acciones que se estén vendiendo particularmente es muy potente. Producto de eso, que hay muy poca liquidez. Está muy poco profundo el mercado accionario en lo último, por las razones que todos sabemos, que básicamente están unidos a todo este tema de incertidumbre, político-social, etcétera. Sí, antes de que empezáramos la entrevista, yo pensaba que lo que sucedió con Sebastián Sichel y esta libertad de acción a los partidos de la derecha, esta fractura que hay en ese sector político, no creo que haya sido la razón para que se desplomara la bolsa este miércoles. No lo creo y eso es un poco también con el enunciado que tú hacías, que en general el resto de los activos locales ha tenido un comportamiento bastante más estable y destaca por sobre todo en términos de magnitud con lo que pasó con el IPSA hoy día, pero como te decía no tengo mayor información de eso, aparte que no es mi gran especialidad, por lo menos yo veo más tasas y tipo cambio. Sí, hablemos al tiro entonces de las tasas, porque nos comentaba este miércoles el gerente general de Capital que las AFP ya dejaron de vender masivamente bonos. Y en los últimos días hemos visto que las tasas de mercado han caído y han elevado el precio de la renta fija. Te quiero preguntar, ¿el mercado está tomando posiciones ahora en renta fija? Porque uno anticipa que ya no podría caer más de lo que ha caído y podría venir un alza en la renta fija. ¿Eso es lo que ustedes están viendo? Sí, algo de eso hay. También hay un par de efectos más que también han colaborado. Yo diría que la inflexión se produjo el día después de que el Central subió 150 puntos base en la tasa. Y eso yo creo que fue un espaldarazo bien potente para el mercado en el sentido de que el Central no va a dejar que la inflación corra. Y por lo tanto, alzas violentas hoy implican a futuro menores alzas de tasa y por tanto sobre todo los papeles más largos tuvieron caídas bastante importantes a partir de esa fecha. Posteriormente se sumó esta suerte como de expectativa que tal vez el cuarto retiro no vea la luz o si ve la luz entraría bastante acotado. Hay al parecer una serie de indicaciones, muchas de ellas que fueron rechazadas en la Cámara, que estarían reintroduciéndose en el Senado. Y también está algún rumor de que podría venir un veto presidencial, lo cual requeriría un quórum más alto para que se apruebe. Por tanto, en términos de probabilidad, todo este tema del cuarto retiro ha tenido un retroceso y, como tú bien decías, las tasas habían subido tanto y, por tanto, el precio de los bonos estaba muy, muy bajo y yo creo que habían grandes oportunidades ahí que no sé si todo el mercado, pero tal vez los que estén con más apetito por riesgo la están tomando y eso ha hecho que efectivamente las tasas y en particular a partir de mediados de octubre hayan tenido una tendencia a la baja bastante importante. Ahora, por supuesto, aún lejos de todo el alza acumulada que hemos tenido prácticamente a lo largo de todo este año. Sí, Luis Felipe, hemos visto cómo se desplomó el Fondo E más de 7% en octubre, más de 20% en lo que va de 2021, un desplome histórico, pero en estos momentos, y por eso se llama nuestra entrevista ¿Cómo invertir mi dinero?, ¿tú recomendarías a las personas que, por ejemplo, invierten en una cuenta 2 del Fondo E para aprovechar este rebote que se está dando o un fondo mutuo que invierta mucho, sea defensivo e invierta en renta fija? ¿Tú harías esa recomendación? Puede ser una apuesta, pero como tal cual lo estamos hablando, es una apuesta. Es cierto que los precios están muy baratos, pero hay riesgo todavía sobre la mesa que hay que tener en consideración. Esto no es, en el fondo, tirar la ficha y echarse a dormir. Hay que estar muy atento con los desarrollos, sobre todo los desarrollos del mismo cuarto retiro, que aún no está claro ni siquiera cuál va a ser el camino de las votaciones. Hay, al parecer, bastante incertidumbre respecto de
de si se van a introducir indicaciones prontamente o si se va a votar por separado. Está muy enredado ese tema. Y el otro que no hay que olvidarse es que en un tiempo más vienen las elecciones, y eso también puede causar bastante ruido dependiendo de qué, en definitiva, de qué suceda con eso. Y por lo tanto hay que tener un poco de cuidado, pero yo creo que no es mala idea invertir o por lo menos poner parte de un flujo de inversión, este tipo de instrumentos, pensando sobre todo que los precios estaban muy baratos. Por ejemplo, teníamos papeles del Estado, que son tasa libre de riesgo en UF, que estaban rentando sobre el 4%. O sea, ese tipo de rentabilidad, por lo menos, y con ese nivel de riesgo no se veían acá en el mercado local hace muchísimo tiempo. Claro, yo creo que eso es más o menos lo que el mercado ha hecho en estos días, tomar un poco esas oportunidades, pero aún yo creo que está la posibilidad para aprovechar eso. Como tú dices, es una apuesta, pero para una persona normal, como se dice un inversionista retail, un inversionista individual, ¿tú qué porcentaje de distribución harías de activos? ¿Qué porcentaje en renta variable? ¿Qué porcentaje en renta fija? ¿Cómo harías esa calibración? Mira, en general los precios de activos chilenos están muy baratos. Yo por un tema de seguridad, de liquidez, yo creo que pondría una buena porción en lo que es renta fija y particularmente UF, independiente de que las tasas pesos también están muy altas. ¿Pero por qué UF? Bueno, es un mecanismo de protección en el caso de que efectivamente la inflación siga subiendo, siga su curso. Es muy probable que todos estos temas de los cuellos de botella, la transitoriedad, la presión inflacionaria que viene de afuera, la presión inflacionaria que tenemos internamente, producto de la alta liquidez, de los IFE, los retiros de fondos de pensiones, dure algo más de lo que el grueso de la gente cree. Por tanto, yo creo que una recomendación interesante o bien valorable es, sobre todo, sobreponderar UF. ¿Y Luis Felipe? La inflación. De hecho, si tú analizas las caídas de tasa, en el último, las que más han caído son las UF, y es por el mismo fenómeno. ¿Dónde uno puede invertir en UF? Yo he conversado con personas que me han dicho, yo pregunto en bancos si tienen fondos mutuos en UF, y algunos dicen que sí, pero poco, otros dicen que no. Una persona normal que quiera cubrirse de la inflación invirtiendo en UF, ¿cómo lo puede hacer? A través de un fondo mutuo es lo más fácil. Antiguamente se podía hacerlo a través de depósitos, pero los depósitos, como en general no son más allá de 2 años, en este minuto es muy difícil encontrar bancos que estén disponibles para ese tipo de instrumentos. Por lo tanto, hay que hacerlo a través de un fondo mutuo. Ellos tienen acceso a tasas, a instrumentos más largos que son bastante más líquidos. No así todo lo que se conoce como money market, que son operaciones a menos de 1 año, donde la UF es muy, muy escasa. Es mucho más líquido el tema de los pesos, pero como sabemos, la inversión en pesos hoy día está un poco corriendo el riesgo de que la inflación efectivamente siga al alza. Y ahí ese fondo mutuo, para poder elegirlo, uno tiene que entrar al detalle, y en el detalle sale cuánto se invierte en papeles en UF, y ahí poder saber cuánto está invertido ahí. Hay una serie de instrumentos donde van las duraciones, que en el fondo es el plazo del bono que tú estás invirtiendo, y ahí hay plazos más cortos, plazos más largos, plazos intermedios. De ahí va a depender también de cuál es en el fondo tu sensación, o cuál también es el periodo en que quieres dejar el dinero invertido en ese tipo de instrumentos. Ya, perfecto. ¿Cuánto tú, de un porcentaje, cuánto invertirías en renta fija, especialmente en UF, y cuánto dejarías para la renta variable, que puede ser internacional o quizás local, ya que el IPSA cayó mucho y hoy día también, entonces puede seguir subiendo? Correcto. Sí, no, yo en general, personalmente hablando, soy algo averso al riesgo, así que yo creo que la mayor parte lo tendría a lo que es UF renta fija. No me gusta mucho la bolsa local, por lo que ya conversamos, está muy poco líquida, mucho riesgo, independiente de que está muy barata. Yo en ese sentido preferiría mucho más renta variable internacional, y aparte a través con un mecanismo casi natural de cobertura, producto que el flujo sería en dólares. Las inversiones en dólares también yo creo que es un muy buen refugio para los tiempos que estamos viviendo. Independiente de que el tipo de cambio haya caído el último, yo creo que es mucho más probable que el tipo de cambio vuelva a subir a que vuelva a caer. Entonces meterse ahora en dólares, por eso mismo que tú estás diciendo, por lo que pueda pasar en los próximos días. Yo creo que pueden ser buenos precios, aparte que está este otro riesgo adicional en el sentido del tipo de cambio, de que Hacienda ha sido vendedor de dólares los últimos prácticamente 2 años, ha vendido cerca de 15.000 millones de dólares, y en algún momento va a dejar de vender. Y cuando eso suceda, es probable que veamos un rebote importante en el tipo de cambio. Yo creo que eso va a pasar de aquí a uno o 2 meses más, una vez que, sobre todo cuando empiece a acercarse la fecha de expiración del IFE.
¿Cuánto crees que puede alcanzar el dólar? ¿Hasta qué niveles podríamos verlo proyectado? Yo creo, bueno, si sobre todo el resultado de las elecciones no es favorable al mercado, esto tranquilamente lo podemos tener en 850. Y Luis Felipe, ya, a ver, te voy a hacer pregunta. No te quiero complicar, pero a ver si puedes tener la posibilidad de respondérmela. ¿Qué resultado sería el más acomodaticio para el mercado y que se vea reflejado en buenos números de los distintos activos? ¿Qué candidatos pasando a segunda ronda? Bueno, para mí es un misterio que una eventual segunda ronda, no sé, Kast, Jasna Proboste sería para los mercados el mejor escenario. Ahora, la probabilidad de que eso se dé, eso es otro asunto. Perfecto. Luis Felipe Alarcón, gerente de estudios de inversiones de Euroamérica. Muchas gracias por ayudarnos a responder la pregunta de cómo invertir nuestro dinero. Que esté muy bien. Gracias. Chao. De esta manera terminamos la agenda económica de este miércoles. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.